Hoja 24, Carilla A. Estamos en el cuarto renglón de abajo hacia arriba en las últimas tres palabras. Terminamos viendo una discusión entre Leví y Rabbi Yohanan, quienes discutieron con respecto a las abodot que hace entre Rab y Leví, las abodot que hace un Israel, el servicio que hace un Israel en el Bet HaMikdash, que solamente de acuerdo a Rab, 4 de ellas, la persona que las haga se hace Hayab Mitah. Es decir, no puede realizar ninguno de los servicios que corresponden a los Kohanim en el Bet HaMikdash, pero solo 4 de ellos les corresponde pena de muerte del Shamaim celestial, que eran Abodot Mataná, aquellas que uno está terminando el servicio y es de manera positiva la que él tenía que terminar, que dijimos eran 4 que son Zerikat Adam, el salpicado de la sangre, que con eso se termina lo que uno tiene que hacer con la sangre, la quema de los korbanot, luego de la quema no hay más nada para hacer con el korban en sí mismo, el vertir el vino y el vertir el agua sobre el Mizbeach. Leví discutió y había dicho que también el terumat deshen, el retirar el deshen, la ceniza del Mizbeach, también sobre eso había pena de muerte. La Gemara pregunta ahora a las palabras de Leví, de Ima, ¿y por qué no estudiamos en el pasuk? Lejol de Bara Mizbeach. Habíamos visto el pasuk que dijo en la Perashat Korach, Ve'atao maneja y dejate shmeru et kehunatchem lejol de Bara Mizbeach umibet la parochet va'avadetem avodat matana etenet kehunatchem ve'azar karev yumat. El pasuk dijo claramente, ustedes deben cuidar el trabajo que fue entregado a ustedes, Kohanim, de Hol de Bara Mizbeach, umibet la parochet. Todo lo que tiene que ver con el Mizbeach y lo que se hace adentro del Parochet, en el Kodesh HaKodashim, también eso ustedes tienen que ser cuidadosos. Y Abodat Matana es una abodá de entregar, de poner. Tenet que es un adjem, de hacer la Karev Yumat. Y el ajeno tiene pena de muerte. La Gemara utiliza una de las Yod Gimal Midot Sheatorah Nidreshet Pahem. La braita famosa de Rabbi Ishmael nos enseña que hay 13 métodos distintos de cómo estudiar la Torah. Uno de ellos es Kelal Ufrat. La Torah habla primero de manera generalizada y luego nos detalla. Kelal Ufrat, generaliza y después detalla. La regla nos enseña en Bakelal, en la Mashe Baperat. Cuando la Torah redacta de esa manera, viene a insinuarnos que si bien habló de manera genérica, lo único que quiso incluir y a lo único que se quiso referir es a lo que fue detallado posteriormente. Entonces, la Gemara presenta aquí la posibilidad de estudiar el pasuk de esta manera. Veima lejol de Bara Mizbeach Kelal. ¿Por qué no decimos que la Torah dijo que los Kohanim tienen que ser cuidadosos? Lejol de Bara Mizbeach, todo lo que tenga que ver con el Mizbeach. Habló de manera generalizada, sea colocar en el Mizbeach, sea retirar de arriba del Mizbeach. Abodat Matana, Perat. Y luego dijo un servicio de colocar, de poner. Eso es un detalle. No cualquier cosa que se hace en el Mizbeach, como se entendía primero generalizadamente, sino detalló de colocar. Entonces, Kelal Ufrat, en Bakelar, en la Masheba Perat. Generaliza y detalla, es solamente lo que detalló. Abodat Matana in, Abodat Siluk lo. Entonces quedaría solamente Abodot, servicios de colocar y poner cosas sobre el Mizbeach y no algo que sea de retirar. Por lo tanto, lo que dijo Leví, que aquel Israel que quita la ceniza se haría Hayab Mitah, pena de muerte de Shammai, no tiene que ser correcto. Esto es un cuestionamiento y planteo contra Leví. Amar Kerab, dice la Gemara, está escrito en el pasuk, Ulmi bet la parochet va'avadetem. Si nosotros prestamos atención en el orden del pasuk, hay una interrupción. El pasuk comienza diciendo lejol de Bara Mizbeach, de todo lo que tenga que ver con el Mizbeach, y no dice inmediatamente Abodat Matana, dice lejol de Bara Mizbeach, Ulmi bet la parochet va'avadetem. En lo que hagan
pasando el parojet, pasando la cortina de Kodesh HaKodashim, y hagan sus servicios. Y luego dice Abodat Mataná. Entonces, no podemos verlo como un Kelal Ufrat, como una orden generalizada y luego detallada, ya que entre lo generalizado y detallado hay otra frase en el medio. Esto es lo que dice aquí la Gemara. El Mibeda Parojet Hu de Abodat Mataná, cuando la Torá introdujo en la mitad de la frase y lo que esté pasando el Parojet, lo que esté pasando el cortinado, viene a indicarnos que solamente lo que se haga Mibeda Parojet, lo que se haga en el Kodesh HaKodashim, es únicamente Abodat Mataná, de colocar, de la Abodat Siluk, y no un trabajo de retirar, que estaría indicando, si un Israel salpica la sangre de los korbanot en el Kodesh HaKodashim, o quema el Ketoret en el Kodesh HaKodashim, eso es una Abodat Mataná, se haría Hayav Mitah, pero por retirar la pala con las brasas ya apagadas, eso es Abodat Siluk, es un servicio que también tenía que hacer el Kohen Gadol en Yom Kippur, y si lo hizo en Israel, no se haría Hayav Mitah, porque es de retirar. Pero el detalle de solo de poner y no de retirar, se aplica para el Kodesh HaKodashim, no para el Mizbeach. Abahut, afilu Abodat Siluk. En cambio, afuera, no Mibed la Parojet, no pasando el cortinado del Kodesh HaKodashim, incluso al retirar, está prohibido y se haría Hayav Mitah. Y aquí, dice la Gemara, si es así la lectura que tú le das al Pasuk, va a Badatem, entonces también, la otra expresión que dijo la Torá, un Mibed la Parojet va a Badatem, pasando el cortinado y van a hacer su servicio, que de la palabra Abertem aprendemos Abodat Tamma, palabra compuesta, un servicio que está completándose, no a medio hacer, que todavía queda un paso más para avanzar y hacerlo. Si es así, y aquí va a Abertem, el Mibed la Parojet de Abodat Tamma, velo Abodat Shisha Hare Abodat. Entonces, solo adentro del Kodesh HaKodashim es una pena de muerte para el Zar, el ajeno que lo haga, si está haciendo un trabajo íntegro, como por ejemplo la quema del Ketoret. Luego que se quema el Ketoret del incienso, no hay más nada para hacer posterior a eso. Se quema todo el Ketoret, todo el incienso. Ahí lo haríamos Hayab. Bahut, afilo Abodat Shisha Hare Abodat. En cambio, afuera, en el Mizbeach, incluso una abodá, un servicio que no es el final del servicio, deberíamos aplicarle pena de muerte. Entonces también recibir la sangre o transportarla tendría que recibir pena de muerte, cosa que nadie sostiene de esa manera. ¿Y por qué? De acuerdo a la comprensión de Leví, que también al retirar se hace Hayab, si no es en el Kodesh HaKodashim, se tendría que aplicar la misma regla, que si es una bodá no completa, también se tiene que hacer Hayab fuera del Kodesh HaKodashim. Contesta la Gemara, va a Badatem Hadar Arbe. Que era, cuando Pasuk agregó la letra Vav, un Mibed la Parojet, va a Badatem. Y este I es un agregado, viene a sumar esto y aquello. ¿A qué viene a sumarse? Va a Badatem. Y se hace una bodá completa, tanto en el Kodesh HaKodashim como fuera. Por eso está escrito la Vav, que viene a agregar y sumar en un lugar y en el otro, tanto en el Kodesh HaKodashim como fuera. Por lo tanto, cualquier abodá, cualquier servicio que necesite un paso más posterior al que estamos nosotros haciendo ahora, no se hace Hayav Mitah, el Israel o el ajeno, el Leví, incluso que lo haga. Entonces, las palabras de Leví pueden quedar en pie, que todavía con respecto a Terumat HaDeshen, sí le corresponda pena de muerte. Va a Rabá, preguntó a Rabá con respecto a Leví nuevamente. Abodat Siluk, Bahejal, Mahu. ¿Cómo vamos a comparar la siguiente situación? Tenemos hasta ahora que, de acuerdo a Leví, si yo retiro las cenizas del Mizbeach, que está fuera
de toda la construcción del Ejal, hay pena de muerte. Si yo retiro la pala del Kodesh HaKodashim, no hay pena de muerte, porque en el Kodesh HaKodashim es únicamente Abodat Mataná, de colocar. Si estamos en el Ejal, en el medio, no estamos fuera, no estamos en la Azara, en el patio descubierto, por decirlo de alguna manera, ni tampoco estamos en el Kodesh HaKodashim, estamos en el medio, donde se encuentra la menorá, el Shulchan Lechem, el candelabro, el Shulchan Lechem Apanim, donde se colocaban los panes de matzá en los Shabbatot, el Mizbah HaKetoret, ¿sí?, donde se quemaba el incienso. ¿Qué din van a tener si un Israel retira algo de allí? Mau, el Ifnim Adbenalé lo comparamos como el Kodesh HaKodashim y no hay pena de muerte para quien retire, o la Hutz Adbenalé, o lo comparamos como el Mizbeach exterior y si hay pena de muerte para el Israel que retire, como Terumat HaDeshen. Hadar Pashtá, después de que planteó esta duda Rabá, él mismo planteó una respuesta. Mibet ul mibet. El pasuk no dijo mibet la parojet, ul mibet, y también adentro del parojet. Lo que nos viene a indicar que no es solamente en el Kodesh HaKodashim, sino también en el Ejal. También en la zona del Ejal, únicamente hay pena de muerte para quien coloque, no para quien retire. Y se llamará excelente. Entonces, al retirar del Ejal o del Kodesh HaKodashim no hay pena de muerte, pero al colocar sí tendría que corresponder pena de muerte. Si es así, ¿por qué antes trajimos un listado solamente de 4 cosas que estaban de acuerdo todos, que era de colocar? Salpicar la sangre, quemar los miembros, ¿sí?, cebos o la quemitzá de la sémola en el Mizbeach, vertir el vino y vertir el agua. De acuerdo a esto, el Ameat Azar Shesidder et HaShulchan Nehayem, un Israel que colocó en Shabbat los panes de matzá en el Lechem HaPanim, tendría que tener pena de muerte. Es de poner, de colocar, y lo está haciendo un Israel, tiene que tener pena de muerte. Ika Siddur Bazihim, dice Gemara, la mitzvah del Lechem HaPanim no termina al colocar los 12 panes de matzá en el Shulchan. Posterior a esto, se debe colocar 2 cucharones con levoná, 2 cucharones con una hoja balsámica, y es parte de la misma mitzvah. Y ya dijimos que para hacerse Hayam Mitah tiene que ser Abadatem, Abodat Tamma, un servicio que se está con él completando. Y aquí no está completo porque falta colocar estos 2 cucharones de levoná. Muy bien, avancemos entonces un paso más, dice la Gemara. Sidder Bazichin Nehayem. Entonces el Israel coloca los cucharones de levoná. Ahí sí se tiene que hacer Hayab Mitah. Y Kasiluk, se llamará, no terminó. Al colocarlos, es verdad que está poniendo, y es Abodat Matana, pero no es Abodat Tamma. Colocar los cucharones de levoná no es darle el final de la mitzvah. Luego de colocarlos, al Shabbat siguiente, una semana después, había que retirarlos y quemarlos en el Mizbeach. Y Kasiluk ve Haktara, está todavía el retirarlos y quemarlos sobre el Mizbeach. Y allí, seguro que va a estar Hayab Mitah. Eso está incluido en lo que estudiamos, en los 4 que nombramos, Haktara, en lo que se quema arriba del Mizbeach. Y ahí es la Abodat Tamma, ahí es donde culmina y termina el servicio. Entonces ya está incluido. Muy bien, Shulchan Lechem HaPanim lo ponemos a un lado, está aparentemente incluido en los 4 que nombramos, es Haktara, la culminación de todo ese servicio es quemando, ya está incluido. Zar Shesidder et HaMenorá Nehayem. Ahora tomemos un Israel, la menorá, diariamente, todas las mañanas, había que limpiarla y prepararla para su uso posterior en la tarde. La Gemara, en el tratado de Menachot, si bien no está en discusión, Rashi explica aquí que va como una de las 2 opiniones que sostiene que sobre cada uno de los 7 brazos de la menorá
se colocaba un recipiente de oro donde iba con el aceite. Es decir, que el aceite no iba colocado en el cuerpo mismo de la menorá, sino en unos vasitos desmontables que se colocaban en los 7 brazos. La mañana se retiraba ese vasito, retiraban también la mecha quemada, la mecha carbonizada, limpiaban del aceite y colocaban un nuevo aceite para utilizar en la tarde. Así la opinión de Rashi, la mayoría de los Rishonim, que recién por la tarde se iba a volver a encender a última hora y quedaba encendida durante toda la noche. Entonces, si viene ahora un Israel y quita y retira estas lámparas, estos recipientes de la menorá y los prepara, tiene que estar entonces Hayav Mita. Esto es lo que pregunta la Gemara. Zar, Shesitere Tamenorá le Hayev, contesta la Gemara, y Kanetinat Petilá. No, si bien es verdad que él está colocando estos recipientes y con aceite, y es Abudat Matana, es de colocar y de poner, pero no terminó, no culminó, no es Abudat Tamá. Hay todavía la colocación de las mechitas. No, Natán Petilá le Hayev, que al colocar las mechitas se haga Hayav Mita y Kanetinat Shemen. Está la colocación del aceite. Colocaba la mecha y luego colocaba el aceite. Natán Shemen le Hayev, no importa, el orden quieren primero la mecha, luego el aceite. Al colocar el aceite que se haga Hayav. Ya puso todo lo que había que poner, no hay más nada para poner. Colocó el recipiente, colocó la mecha, colocó el aceite, ya está todo colocado. Entonces que se haga Hayav Mita y caja de la K, se llamará. Aún no terminó la mitzvah. Todo esto era un paso previo al encendido. La culminación es recién con el encendido de la menorá. Entonces cuando el Yehudí enciende la menorá, que ahí se haga Hayav Mita, Adlaká la Babodahi. El encendido propiamente dicho de la menorá no es una boda, no es un servicio. La preparación era una boda, era un servicio. Él prepara, y a pesar de que prepara todos los pasos, no podemos dar por culminado lo que había que hacer. Si bien es verdad lo que al nivel abodá, a nivel servicio y obligación de los Kohanim, termina con la colocación del aceite y ya listo para encender, de todas maneras, no podemos decir que está terminado, porque la Torah exige después el encendido. Solo que el encendido no es un servicio. Y si el Israel lo hace, no se va a hacer Hayav Mita, porque no está pedido por la Torah que lo hagan solamente los Kohanim. Y el paso anterior, si bien lo tienen que hacer los Kohanim, tampoco podemos penalizar al Israel o al ajeno que lo haga, ya que no está terminando lo que había que hacer con la mitzvah. Por lo tanto, no hay manera que pueda haber pena de muerte para el ajeno que participe en el preparado y encendido de la menorá. Beatania. Y trae, una pregunta a Gemara. ¿Cómo es velo? Beatania, ¿cómo no es mitzvah el encendido? Si tenemos una baraitá, una fuente externa que nos dice, el pasú que está escrito en la tenumi de Aarón a Cohen, Esh ala mizbeach, ve'arechu aitzim al haesh. Colocarán los descendientes de Aarón fuego sobre el mizbeach, es decir, deben ellos encender fuego sobre el mizbeach, ve'arechu aitzim al haesh, y luego tienen que colocar 2 grandes leños sobre el fuego ya encendido. Y vamos a ver más adelante el detalle de esta mitzvah, que se llama Shenei Gezirah Eitzim, 2 tablones cortados de madera. Ahora bien, Jajamim aprendieron de este pasuk, dice la Baraitá, Limeda la tzatata litashelote ela bekohen kasher. El pasuk bekli sharet, el pasuk que está enseñando que el encendido de las ramitas para poder encender toda la fogata, o sea que ninguna fogata se empieza encendiendo grandes troncos, o sea que no arden y no encienden, sino se encienden pequeñas ramitas, y una vez que las ramitas pequeñas arden, van encendiendo a las grandes. Esto, el comienzo del encendido de la fogata del Mizbeach,
tiene que estar hecho por Kohanim y con ropas de Kohanim. O sea que Pasuk dijo, Menatenu bene Aarón ha-Kohen, colocarán los hijos de Aarón ha-Kohen. Y siempre que está escrito que una, Bigdehem alehem, que una tam alehem. En Bigdehem alehem, en que una tam alehem. Los Kohanim, si están con las vestimentas y atuendos correspondientes a los Kohanim, ahí son considerados como Kohanim y es válido el servicio de ellos. No tienen colocadas, no tienen vestidas las ropas, no es válido. Y aquí dijo Bene Aarón ha-Kohen. Por lo tanto, se exige el encendido a través de los Kohanim y con las ropas de Kohanim. Quiere decir que el encender el fuego sí es considerado un servicio. Y se llamará, es correcto, pero no está bien tu comparación. Hasta Tatarita Bodahi, Hadlaka Lava Bodahi. El encendido de la fogata del Mizbeach sí es una boda y tiene que ser Kohanim y Kesherim y con las ropas correspondientes. El encendido de la menorá no es una boda, no porque las dos son encendidos de fuego, tienen que ser ambas también una boda. La menorá, el encendido de esa no es una boda, el encendido de la fogata sí. Muy bien, entonces descartamos pena de muerte para un Israel que tenga que ver con el Shulchan. Todo lo que tenga que ver con la colocación de los panes y la levorá en el Shulchan, no existe manera de que haya pena de muerte. Con la menorá tampoco existe que haya pena de muerte. El Yehudí o el Zar ajeno que prepare la fogata, se haga Hayab Mitá, él está colocando maderas arriba de mis viajes, Abodat Matana, que se haga Hayab Mitá, y casi está todavía el encendido y la colocación de estos dos troncos, dos tablones de madera, que hay que colocar posterior al preparado de toda la fogata. Es decir, que el preparar la fogata no es Abodat más, no es la culminación. Si no es culminación, no hay pena de muerte. Muy bien. Cuando coloquen los dos tablones, el ajeno que se haga Hayab Mitá y Kasidur Evarim. Con esto, todavía no está terminado la colocación de los Sheneg Zirem. Si bien es verdad que terminó con lo que es la colocación de la madera, pero no hay una mitzvah en sí mismo de que esté esta marajá, esta fogata encendida. Todo esto tiene una finalidad: quemar sobre ella los korbanot. Entonces aún no se terminó lo que se estaba buscando llegar a hacer con esto. Y si no se terminó, no hay Hayab Mitá. Se llamará Be'amar Rabase, Amar Biohanan, Zar Shesidel Shnei Zirei Etzim, Hayab. ¿Cómo es posible? Rabase ya enseñó el nombre de Biohanan que efectivamente, si un Israel colocó los dos tablones sobre la fogata, sí le corresponde pena de muerte. No como tú estás diciendo. Y se llamará Be'a Peligue. Están discutiendo en el siguiente punto. Ambas opiniones son válidas y correctas. Y voy a explicar cuál es el punto de discusión. Morsabar Abodat Tammai. Rabbi Yohanan considera que es la culminación de un servicio. Hay un servicio que es la preparación de la fogata y que se hace exclusivamente con la madera y el fuego. Aquí ya terminó todo lo que tiene que ver con la fogata propiamente dicha. La mitzvah de la quema de los korbanot es una estructura aparte que funciona con el animal del korban. ¿Qué hacemos con él? En lo que respecta a la marajá, a la fogata, para que se pueda quemar, eso es otra estructura independiente y con la colocación de los dos tablones se está terminando. Por eso el Biohanan dice que el Israel que lo hace tiene pena de muerte de Shammai. Morsabar la Abodat Mahi. En cambio, la opinión que estábamos mencionando anteriormente no considera que es la culminación, ya que todo esto es en función del Korban. No es algo aparte, la fogata y los korbanot, y la quema de los korbanot.
la fogata es parte de la quema de los korbanot. Entonces, colocando los dos tablones, no se termina aún la abodá, y por eso no le corresponde pena de muerte. Dice Gemara, Tania que bate de Rab, Tania que bate de Leví. Volvemos ahora a la discusión original con respecto al Terumat HaDeshen. Es decir, que la Gemara aquí aparentemente nos agrega que dentro de las 4 abodot que dijimos que hay pena de muerte para todos, si el ajeno a la Kehuná no se realiza, podríamos agregar la quema de los dos tablones, que también estaría incluido dentro de la palabra haktará, dentro de la palabra de la quema, que fue mencionado originalmente. Solo que tenemos discusión si ese tipo de quema, la de los dos tablones, también le corresponde pena de muerte o no. Y ahora sí, retomando la discusión original que vimos en la clase anterior entre Leví y Rab, si el retirar el Terumat HaDeshen es pena de muerte o no. Dice la Gemara, Tania que bate de Rab, Tania que bate de Leví. Tenemos una braitá que estudió como Rab, que no hay pena de muerte para retirar la ceniza, y otra que estudió como Leví, que sí. Tania que bate de Rab. Tenemos la braitá que apoya la opinión de Rab. Abodot shezar hayab alehem mitá. ¿Cuáles son los servicios que el ajeno a la Kehuná que los realice le corresponde pena de muerte de Shamayim? Zerikat dam, el salpicado de sangre. Ben lifnim, ben lifnai ben lifnim. Tanto el que salpica sangre en el Ejal, tanto el que salpica sangre en el Kodesh HaKodashim. Con esto él está terminando la abodá. Luego de salpicar no hay más nada. Ya explicamos en la clase anterior que el shiraim, el resto de la sangre que se vierte sobre el zócalo, lo mea que no es indispensable. Ve a mazé, ve a hatat ha'of, quien salpica la sangre de la tórtola o palomín de expiación. Hay una diferencia entre hatat ha'of y olat ha'of. Ave de expiación o ave de olá íntegra, hay una diferencia en el cumplimiento de la mitzvah. La Mishnah en el Tratado de Zebahim nos enseña, así se aprende en los Pesukim claramente, en la Perashat Vayikra, que la hatat ha'of que se traía para expiación, una vez que le hacían la miliká, que desnucaban y cortaban los simanim con la uña, había que presionar fuerte el cuerpo del palomino de la tórtola y salpicaban la sangre directamente del mismo palomín o tórtola. No se recibía en ningún recipiente. Así se hacía con la de expiación. Con la de olá íntegra, lo que se hacía era aplastar al palomino de la tórtola contra la pared del Mizbeach. Eso nos dice, Amazé bajatat ha'of, ve'amematzé, ve'amaktir, ve'olat ha'of. Quien salpica la sangre de la tórtola o palomín de expiación, que es lo único en la Mizbeach, en la dama, lo único que llegaba al Mizbeach era la sangre de la tórtola o palomín de expiación, y no se quemaba absolutamente nada en el Mizbeach de ella. Entonces el Israel o ajeno que haga este salpicado le corresponde pena de muerte. En cambio, si se trata de la tórtola o palomín de olá íntegra, tenemos dos abodot distintas que nos podría dar pena de muerte. Uno, el presionar la sangre contra la pared del Mizbeach, que ahí terminó lo que hay que hacer con la sangre. Y dos, la quema de la tórtola o palomín sobre el Mizbeach. Eso es, amemaché, el que presiona, el que escurre de la sangre, vea maktir, y el que quema, veo la taof, en la ofrenda íntegra de las aves. Y enviarte 3 lugim. Es aproximadamente 1 litro y un poquito más. Cada log calculamos aproximadamente 344 centímetros cúbicos. Así que serían, sí, 1 litro y 22, 26, sí, 22. 1 litro 22, aparentemente centímetros cúbicos. Quien vierte de esa agua sobre el Mizbeach en Sukkot, pena de muerte. Ushloshá lugim, y hay la misma cantidad de vino, que es la mínima cantidad de nisuj, de vertida de vino que hay con un corderito. Animales más grandes es mayor la cantidad, pero ya con esto se haría hayab mitá. Entonces, esto es prueba a favor de Rab. Prestemos atención, que todo lo que nombró aquí es salpicar sangre, vertir vino, vertir agua o quema de los korbanot.
no hubo otra cosa, no habló del Terumat HaDeshen, no habló de retirar la ceniza. Esto apoya la opinión de Rab. Talla que maté de Leví. Y por último, aquella berraitá que apoya la temática de Leví. Abodot Shezal Hayab Alehem Mitá. ¿Cuáles son los servicios que el Israel se hace Hayab Mitá? Hamerim et HaDeshen, quien separa la ceniza, claramente como dijo Leví. Las salpicadas, las 7 salpicadas que se hacen en el Elejal, Metzorá, lo mismo las 7 salpicadas de aceite de oliva del Metzorá, y quien quema sobre el Mizbeach, Ben Davar Kasher, Ben Davar Pasul, tanto lo que es Kasher, lo que es óptimo quemar, como aquello que está inválido, pero que si se lo subió sobre el Mizbeach, es válido igualmente. Esto en el Tratado de Zebahim nos enseña que hay distintos tipos de maneras de invalidar la quema de la carne. Si la carne la sacaron fuera de la azará, si la carne se impurificó, son problemas que invalidan subirlas y quemarlas arriba del Mizbeach. Sin embargo, si las subieron y las quemaron arriba del Mizbeach, son válidas para el Corbán. Hay otras situaciones en las que no. Pero esta puntualmente que acabo de nombrar a modo de ejemplo, porque hay bastantes más, que son Pisulam Bakodesh, son problemas que surgieron una vez que ya estaba hecho bien el Corbán. Si bien no habría que subirlas a quemar arriba del Mizbeach, si las subaron y las quemaron, sí es válido. Por lo tanto, también el Israel que suba y las quema, le corresponde pena de muerte. Entonces, la discusión de Rab y Leví es una discusión que tiene sus raíces más anterior a ellos en los Tanaim, en los autores de las Mishayot y las Berraitot. Y vamos a pasar a lo que dijo la Mishnah. Aquí tenemos que agregar un título, como lo corrige el Bach. Arba Payasot Ayusham. Dijimos en la Mishnah que había 4 sorteos que se realizaban normalmente en el Bet HaMikdash, y este era el primero. El sorteo de quién retira las cenizas era el primero de todos. Pregunta la Gemara, Lama Mafisim, ¿para qué hacían sorteo? Lama Mafisim, ¿qué llamarán? ¿Para qué se hacía sorteo? Como acabamos de explicar. Casi se mataban. Uno empujó al otro, anteriormente hubo un asesinato. Hacemos sorteo para evitar problemas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué sortean? Lama Mafisim, José no Mafisim. La pregunta no es esa. La pregunta es ¿para qué sorteaban tantas veces? ¿Por qué 4 sorteos? Hagamos un solo sorteo en el que se sortea absolutamente todo. ¿Quién separa las cenizas? ¿Quién ordena la marajá? ¿Quién quema los tablones? ¿Quién hace shejitá? ¿Quién recibe la sangre? ¿Quién la salpica? Hagamos un sorteo en donde todo lo que hay que hacer se sortee conjuntamente. ¿Por qué hacer 4 sorteos independientes? Esa fue la pregunta. Amar Rabbi Yohanan, y a eso contesta Rabbi Yohanan, que de leargish kol ha'azara, para movilizar y provocar sentimiento y ímpetu dentro de todo el Bet HaMikdash. Cada vez que había que realizar un sorteo, todos los Kohanim se movilizaban y se reunían en el lugar de el sorteo, ansiosos por querer cumplir con la mitzvah. Esto genera un kabod, un honor a Boreolam enorme. Como está escrito en el Pasuk, como está escrito en el Pasuk, en la casa de Boreolam vamos a movernos con sentimiento, vamos a movernos emocionados. Cada vez que se presentaba un sorteo, los Kohanim estaban emocionados y se reunían para realizar este sorteo a ver quién va a ser merecedor de la mitzvah. Si realizaban esto una sola vez, era un solo momento de tanta emoción. Ahora, al realizar 4 sorteos, generaba que esté constantemente el Bet HaMikdash lleno de emoción, lo que esto aumenta y eleva el kabod de Boreolam. Por eso, la intención, a propósito intencional de hacer 4 sorteos.